Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 10. El día de hoy vamos a tocar Romanos capítulo 5, del versículo 12, voy a leer. Romanos capítulo 5, del versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta el versículo 21 he leído. En esta mañana yo estaba observando de la noticia de Chile. Estaba haciendo una máquina, se llama kit, máquina de kit para confirmar de contagiosos de coronavirus 19. Por causa de eso, entre 3 minutos puede confirmar es positivo o negativo. Es una buena noticia para Chile porque anteriormente la cantidad de contagiosos de coronavirus, más de como 300,000 personas, pero hoy en día está poco a poco calmando, aunque cada día está pasando como 2,000 hasta 3,000 alrededor, pero creo que por tener esta máquina de kit para confirmar de positivo o negativo de coronavirus, puede confirmar, analizar fácilmente a los sospechosos de coronavirus y luego va a curar rápidamente. Entonces, ¿para qué es necesario confirmar sobre de lo que está contagiado o no? Porque sin confirmación no puede hacer la receta para dar medicina o curación. Por eso es muy importante, ¿no? 2 cosas. Uno es vacuna. Vacuna es que antes de ser contagiado
puede depender para tener su defensa de su sangre para ganar contra virus. Pero medicina es diferente. Después de ser contagiado, ¿y cómo se cura? Entonces, hoy en día está luchando con el tema de eso, ¿no? Porque cada país están esforzando para desarrollar sobre vacuna de coronavirus y también sobre medicina para curarlo, inyección. Entonces nosotros comparamos esta cosa con nuestro espíritu, porque el versículo 12 de Romanos capítulo 5 así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Significa que Dios sabe muy bien que el ser humano había contagiado con el pecado en Adán. Por medio de una persona entró el pecado en el mundo. Este pecado contaminó a todos los hombres del mundo. Entonces, ni una persona falla, sino que 100% estaba contagiado de pecado. ¿Cómo sabe? Nosotros no sabemos muy bien. Ya, por ejemplo, al mirar al rostro de ser humano, mujer, hombre, entonces, ¿cómo puede distinguir que esta persona tiene pecado, esta persona no tiene pecado? ¿Alguien sabe? ¿Por ver el rostro puede distinguir? Nunca puede distinguir. Por eso, Dios había establecido mandamiento de Dios, la ley de Dios, para confirmar, como si fuera máquina de kit para analizar de coronavirus. Pues cuando uno que está teniendo el pecado en su corazón, en su espíritu, entonces sí o sí va a producir el pecado. Por eso Dios nos dio mandamiento de Dios, es una regla perfecta. Si no tiene pecado, entonces va a cumplir este mandamiento. Pero si no puede cumplir este mandamiento, entonces hay problema en su corazón. Hay pecado. Entonces, todos los hombres del mundo no pueden ver hacia el mundo de corazón, qué es lo que está acumulado en su corazón. Por esa razón nosotros tenemos que llamar la atención de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo sabe acerca de nuestro corazón y el mundo de corazón. ¿Qué tipo de corazón está llevando? Por eso veamos, para comparar de nuestro corazón y la palabra de Dios. San Marcos capítulo 7. El versículo 21. Ya, voy a leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así dice, contaminan. Es decir que el virus
contagia, pero el pecado contamina. Entonces, todo lo que está apareciendo, cada vocabulario, está acumulado en el corazón de todos los hombres del mundo. Por eso está acumulado todo. Por ejemplo, cuando nosotros comemos palta, acá en Chile se dice esta fruta como dice palta. ¿Conocen palta, no? En Paraguay, como dice, allá también palta. Otro país, aguacate, así dice. En Bolivia, dice aguacate. No sé muy bien. Pero yo estaba viviendo en Paraguay, Bolivia, pero algún país estaba hablando aguacate, aguacate. Aguacate es lo mismo que palta. Ya. Palta es rico, ¿no? Es rico y bueno, saludable. Pero al comer, ¿qué es lo que se queda? Semilla. ¿Cómo esta semilla? Redondo. ¿Es cierto? Al cortar la semilla, es duro, en aquel entonces sale. ¿Qué es lo que sale? Sale otra vez pequeñito de frutas, paltas. También se ve como raíz, rama, hoja y todo. No se ve nada. Pero dentro de la semilla incluye todo poder. Cuando va a sembrar dentro de la tierra, de primero va a salir raíz. También va a salir brote y luego va a crecer rama y creciendo árbol y luego va a dar fruto, palta. ¡Wow! ¿Es milagro de Dios o no? ¿Cuántas veces puede repasar? ¿Cuántas veces puede sembrar como esta forma? Una vez, 1000 veces, 1.000.000 de veces. ¿Va a tener fruto de palta o no? ¿Alguna persona tiene duda que como una vez al 1000 veces de semilla va a transformar como la semilla de mango? ¿Se puede? No se puede. ¿Por qué? Eso es sistema de la semilla de palta, no solamente de palta, sino también todos los frutos que tiene semilla. Nosotros comparamos como igual que la semilla de pecado. Por eso, el árbol antes de crecer mucho, por ejemplo, el árbol de manzana tiene que pasar mínimo como 3 años, 4 años para tener manzana. Pero antes de tener manzana, este árbol se refiere, o puede llamarlo, ese árbol se llama árbol de manzana, aunque no tiene frutas. Lo mismo, ser humano al crecer desde bebé no sabe mentir, robar, asesinar, no sabe. Pero al crecer poco a poco desde adolescente, joven y adulto, ya en el corazón de nosotros 1000 de veces estaba funcionando el deseo de cometer. Alguien dice que nunca había tenido este deseo de cometer. Levante su mano. Voy a glorificar a su nombre, ¿no? Porque desde niño nunca había cometido. Entonces levante su mano. Significa que todo el mundo igual. Pero ser humano, antes de cometer, no puede reconocer fácilmente que es malo ante Dios.
Antes de cometer, la gente no puede reconocer de su identidad que era esclavo de pecado. Por eso Dios nos entregó la ley. Eso es una regla perfecta para medir, confirmar acerca de nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Hay pecado o no hay pecado? Por eso, volvamos, Romanos capítulo 5, el versículo 20 así dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ya? Esta una oración, ¿cómo dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ya, abundase, ¿qué significa? Abundar. El antónimo de abundar, ¿cuál es? Escasear. Escasear. Abundar, escasear. Ya, abundar dice que va a crecer, más aumenta, abundarse. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Significa que antes de tener mandamiento en su corazón, no se sentía como culpable, no se sentía como pecador que está siendo pecador. Es digno de entrar al infierno. No sabía. Pero después de recibir el mandamiento de Dios, para cumplir el mandamiento de Dios, se produce el pecado, así dice. Por ejemplo, ustedes ahora no tienen pensamiento nada de tomar cerveza. Pero cuando hace calor, jugando fútbol y sudando bastante, pero al mirar televisión que sale propaganda de cerveza, cerveza con hielo, alguien está echando de su vaso, alguien está tomando, mirando, aunque no toma, pero tal vez va a producir el deseo de tomarlo. Eso es. Significa, nunca estaba pensando, al iniciar esta clase, usted no pensaba nada de imagen de tomar cerveza, pero no tiene que tomar cerveza. Entonces, ¿qué es lo que está llegando imagen? Si antes de congregar la iglesia, a veces yo tomaba fresco, qué bueno. Así llega. Hoy en día, cuando hace propaganda de cigarrillo y como frente de caja de cigarrillo estaba poniendo foto de enfermos de cáncer de pulmones. Pero anteriormente no había puesto. Cuando yo era niño, cuando al mirar propaganda de cigarrillo y un hombre que estaba trabajando y cortando árbol con hacha, sudando y montando en el caballo, y luego al descansar, sacando un cigarrillo, sacando. Esa es propaganda. Entonces, aunque la iglesia no tiene que fumar, mandamiento dice que no tiene que cometer, pero ser humano, cuando mirando propaganda, cuando mirando dinero, ya va a producir la codicia. En este momento vamos a investigar la palabra de Dios. Romanos capítulo 7.
El versículo 7. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, ¿qué significa esta palabra? Según el testimonio de apóstol Pablo, dice que él nunca iba a comprender sobre la codicia es uno de pecado. Si no hubiera dicho, no codiciarás por la ley. Es decir que en el corazón de apóstol Pablo tenía codicia o no. En esta palabra tenía. ¿De qué? ¿De qué codicia tenía? Apóstol Pablo estaba viviendo desde niño como fariseo. También él estaba esforzando cumplir el mandamiento de Dios. Vivía con la santidad. ¿Qué tipo de codicia tendría? ¿Alguien preguntó al apóstol Pablo? Pregunto. ¿Ustedes preguntaron al apóstol Pablo? No podían preguntar porque hay diferencia de tiempo de nosotros y él. Hay diferencia de 2000 años. ¿Cómo podemos preguntar? Pero nosotros tenemos que creer que mi corazón y el corazón de apóstol Pablo, ¿hay diferencia o no hay diferencia? El corazón de ustedes y nuestro corazón, ¿hay diferente o no diferente? ¿Alguien dice que no sé? Pero forma, sistema, como podemos decir que una base es lo mismo, iguales. ¿Por qué? A veces el árbol de palta y puede dar fruta grande, así tamaño. Cuando yo fui al mercado de Vega, se vende tamaño redondo. Es caro. También no es redondo, como largo, poquito largo, pequeño. Mucha variedad hay. Pero toda la palta, ¿de dónde sale? ¿Del árbol de vid o del árbol de la manzana? No. Toda la palta produce del árbol de palta. Aunque un árbol va a tener en el año como 100 unidades de frutas. Algún árbol 10,000 frutas. Algún árbol de palta sí no tiene nada. Pero raíz es lo mismo. No puede cambiar. Según la palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo y la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres del mundo y pecaron. Ya, veamos. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es? Adán. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aceptar esta palabra? Por medio de Adán nosotros fuimos pecadores. ¿Por qué? Según nuestro pensamiento, nosotros nacimos por medio de nuestros padres, nuestra madre. Pero
Antes de nacer nosotros, como yo, antes de nacer ¿yo dónde estaba? ¿No existía en el mundo? No existía, la verdad que no, yo nací. Pero según la vista de Dios, ¿no existía yo? Existía. ¿En dónde? En el cuerpo de mi padre. Antes de nacer mi padre, ¿dónde estaba mi padre? Él estaba en el cuerpo de mi abuelo. En aquel entonces, ¿yo dónde estaba? Yo también, juntamente con mi padre, estaba en el cuerpo de mi abuelo. Mi abuelo, antes de nacer en este mundo, ¿dónde estaba? En su padre. Padre de mi abuelo, antes de nacer, ¿dónde estaba? Él estaba en su padre. Arriba. Por fin se encuentra ¿quién? Muy famoso, es Adán. Es decir, que cuando Dios creó a Adán, ya estaba incluido todos los hombres del mundo. Ya por medio de Adán, Dios creó a todos los hombres del mundo. Por eso, cuando Dios habló a Adán, Adán, no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. Esta palabra no solamente había dicho a Adán, sino también había dicho a nosotros. El día que comieras, ciertamente morirás. Por fin, Adán aceptó la palabra de Satanás y comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. El día que él comió, él murió espiritualmente, se separó de Dios. Eso es la muerte espiritual. En aquel entonces, Adán y todos los hombres del mundo transformaron como pecadores y muertos espiritualmente. Por eso, después de nacer en este mundo, está incluido en sus corazones el pecado. Por eso, al pasar tiempo, produce el pecado. Se llama transgresiones. ¿De qué? De lo que está saliendo. Fornicaciones, adulterios, robo, mentir, codicia. Todos pecados que están surgiendo en el corazón de nosotros, eso es transgresiones y pecados. Pero ¿de dónde vienen estas cosas? De pecado que mora en el corazón. Por eso, el pecado viene por medio de Adán. Por medio de pecado está produciendo las transgresiones. Ya, ahora nosotros podemos decir, Dios nos dio mandamiento de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Mucha gente piensa, ¿para qué nosotros no cometemos? Así piensa. ¿Es cierto o no? ¿Para qué no cometemos? Pero otra vez vamos a ver esta palabra, el versículo 20, ¿cómo dice? Leamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice. Ya, Dios nos entregó la ley para que abundase de pecado. Abundase, ya. ¿Qué significa? Va a tener más pecado. Por eso, antes de congregar la iglesia, la gente no podía sentir como pecador. Pero después de congregar la iglesia, ¿qué es lo que aprende sobre 10 mandamientos? No tiene que cometer, no tiene que andar así, no tiene que hacer el pecado. En aquel entonces la gente no quiere cometer. La verdad que enseña mandamiento de Dios. Pero poco a poco la gente está siendo como pecador. ¿Por qué? El funcionamiento de mandamiento de Dios para que abundase
¿Para qué? Abundancia. Es decir, que para que tenga más pecado. Por eso, al congregar la iglesia se siente culpable. Como pecador, pecador, más pecador. Ya, al iniciar, cuando se siente pecador, entonces pasando un año ya tiene que ser libre, pero no puede ser libre porque ya aumenta la ley, mandamiento, la ley, constantemente. No tiene que hacer, no tiene que hacer, tiene que hacer, no tiene que hacer, tiene que hacer, no tiene que hacer, tiene que hacer. Wow. Constantemente se siente como pecador porque abundando constantemente el pecado. Eso es funcionamiento de la existencia de la ley. ¿Para qué? O sea, por ejemplo, hoy en día contagiados de coronavirus hay dos tipos. Uno es que tiene síntomas. Tiene fiebre, tiene tos, tiene dolor de pecho. ¿Es bueno o malo? Es bueno. Porque sin tener síntomas, aunque tiene virus, se encuentra a su madre, padre, vecino, amigo, todo contagia. ¿Por qué? No se siente como enfermo. Por eso se siente como libre. Pero de repente cuando se ha contagiado de coronavirus, de repente sube temperatura 39 grados. ¡Uah! ¿Es bueno o malo? Es bueno. De repente va a aislar en su pieza, cerrado. No salga más. Cuidado. Vamos a mantener distancia, por favor. Y luego, dando comida, y dando medicina para calmar la temperatura y se cura. Así es. Dios está utilizando mandamiento de Dios, la ley, para que la gente se siente como culpable. Se siente como pecador. Yo tengo que guardar esto. Yo tengo que guardar esto. Desde mi corazón no tengo que odiar. Desde mi corazón no tengo que tener nada de fornicación, adulterio. Desde mi corazón no tengo que tener nada de codicia. Pero apóstol Pablo, como decía, si no hubiera dicho acerca de codicia, entonces yo nunca iba a entender que la codicia es el pecado. Pero ahora, él estaba testificando que ya me siento, cuando yo tenga codicia en mi corazón, es lo mismo que había tenido adulterio, también homicidio, y derrumbando todo mandamiento. ¿Por qué? Mandamiento de Dios, si uno está guardando hasta noveno, pero si último, no codiciarás. Si derrumba, entonces todo derrumba. Ni un mandamiento está guardando. Por eso Dios nos entregó la ley para que abundase. ¿De qué? Abundase pecado. Por eso uno que está quedando bajo la ley siempre se siente pecador. Se siente culpable. Se siente como condenado. Pero es muy importante, como dice el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿A quién llega la gracia de Dios? Al que está sintiendo más culpable y pecador por la ley. Señor, yo no puedo guardar mandamientos. Señor, yo tengo pecado. Señor, yo no puedo ser perfecto en mi obra. Señor, yo no puedo ser por mi obra. ¿Qué hago? Señor, ten misericordia de mí. Así puede humillarse su corazón. Dios le da la gracia. ¿Para qué? Para que reciba
la misericordia del Señor. Ya, veamos esta palabra. El versículo 16 de Romanos capítulo 5. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ya, voy a explicar. El juicio de Dios vino por medio de un pecado. Por medio del pecado de Adán ya llegó el juicio de Dios. ¿A quién? A todos los hombres del mundo. Sí o sí tiene que estar de acuerdo de esta palabra. Sí o sí. ¿Qué relación tiene con Adán y nosotros? 100% por la culpabilidad de Adán, yo fui condenado de pecado, también llegó el juicio de Dios. Eso es la palabra de Dios. Pero mucha gente aparentemente está creciendo, leyendo, y luego al pasar tiempo cambia otra cosa. Piensa otra cosa. No por solamente de él, sino también yo estoy cometiendo, por eso estoy siendo pecador. Por su pensamiento, gana contra la palabra de Dios. Significa que eso es la incredulidad. Porque el ser humano está luchando contra Dios sin saber nada. Ya repito, así dice. En el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado. Así está escrito o no, los pastores. Estoy preguntando, ya, estoy mirando al rostro de todos los pastores que están participando. En pantalla sale. ¿Entiende o no entiende? ¿Ya entiende? Entonces levante su mano. Ya, por favor. No entiende. Alguno no se levanta su mano, entonces ya no quiere escuchar más. Mire, acá está escrito. Yo estoy hablando español. También acá está escrito en español. ¿Cómo dice? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Así dice. Estoy preguntando, ¿está de acuerdo o no? Sí. Amén. Ok. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir que, aunque nosotros hemos cometido bastante, hemos cometido todo, pero por la sangre de Jesucristo podía cancelar todos nuestros pecados para entregar a nosotros la justificación de Dios. La justificación de vida. Ese es don, dice don. ¿Qué es don? Nosotros llamamos don Señor, don José. Totalmente diferente don. Ese don se refiere a la gracia y el regalo. Ya, el versículo 17, por favor, leamos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Significa que reinó. A través del pecado de Adán reinaba la muerte a todos los hombres del mundo. Es decir que sin saber nada, ser humano estaba yendo al infierno. Sin cometer nada, estaba yendo al infierno. Sin saber nada de condenación, estaba recibiendo el juicio eterno de Dios. Entonces, nosotros ya tenemos que echar culpabilidad. ¿A quién? A ese ¿Quién es? Adán, que cometió contra Dios.
este maldito. También nosotros tenemos que investigar quién creó este maldito. Sabemos. Ya, el versículo 18 es muy importante. Ya, desde 18, 19 sale la respuesta. Ya, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Cómo dice? Por la transgresión de uno, ¿de quién? Adán, llegó la condenación a todos los hombres del mundo. Ya nosotros fuimos condenados, por eso nosotros hemos hablado, somos pecadores. ¿Es condenación o no? Ya pregunto, uno que se siente culpable, ¿por qué está llegando condenación? Si no hay condenación, entonces ¿cómo puede sentir como culpable o como pecador? ¿Es cierto o no? Sin llegar juicio de Dios, sin condenar, entonces la gente no se siente como culpable ni como pecador. Repito, sin llegar juicio y de la condenación de Dios, entonces no se siente como culpable ni pecador. Pero ¿cómo nosotros podíamos sentir que somos pecadores? Por llegar condenación a través de el pecado de Adán. Ya, veamos. De la misma manera, ya, repita conmigo, es muy importante para recordarse, ya. 1, 2, 3. De la misma manera. De la misma manera. Esta palabra es muy sencilla, pero es muy profundo. De la misma manera, dice misma manera, a través de el pecado de Adán, automáticamente nosotros fuimos condenados. Eso es lo que está hablando. No por mi obra yo fui condenado, sino de la obra de Adán yo fui condenado. Eso es. Por eso, misma manera, para ser justificado, no por mi obra, sino ¿de quién? De Jesucristo. Veamos, para confirmar. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así dice. Lo que nosotros estamos siendo justificados, solamente 100% de la obra de Jesucristo. Pero Satanás, ¿cómo dice? No, usted tiene que aumentar, dicen. Usted tiene que aumentar para que sea justificado. Por eso tiene que hacer bien, tiene que cumplir mandamientos. Siempre está engañando Satanás. Eso es contradicción de la palabra de Dios. El versículo 18. Ya, el versículo 19, veamos. Ya leo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Eso es la palabra de Dios o de palabra de Pastor Juan Kim? ¿Cómo dice? Por la desobediencia de un hombre. ¿Quién? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. A través del pecado de Adán, naturalmente, todos los hombres del mundo fueron condenados y establecidos como pecadores. Ya, ¿cómo dice? Atrás, así también, dice, ya, repita conmigo, por favor. Así también. Estoy mirando todos, pastores, ya, por monitor, ya. La repita una vez más. Así también. Igual manera. Igual modo de lo que había sido. Por causa de desobediencia de Adán, automáticamente yo fui pecador. Por la obediencia de Jesucristo, automáticamente yo puedo ser justo. Así dice en la palabra de Dios. ¡Wow!
Ya repito, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Para ser justo, no para hacer algo, sino que tiene que aceptar la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. Por eso nosotros podemos alabar al Señor, porque Jesucristo, cargando el pecado del mundo, Él fue crucificado. Último tiempo dijo que consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya canceló el precio de todos nuestros pecados. Ya, una vez más, el versículo 19, vamos a leer todo junto para terminar. 1, 2, 3. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para ser justo, ¿quién tiene que trabajar? Jesucristo. ¿Es cierto o no? Es cierto. Ya, el día de hoy hasta acá. Gracias, nos vemos mañana. Así terminamos la clase. Nos vemos.